Buenos días, mi tema a tratar es el diagnóstico radiológico en pacientes con COVID-19. La pandemia del virus SARS-CoV-19 ha desencadenado una crisis económica y sanitaria sin precedentes. Aunque el diagnóstico es microbiológico, las técnicas de imagen tienen un papel muy importante, ya sea para apoyar y graduar la enfermedad, guiar el tratamiento y tratar las posibles complicaciones. Manifestaciones clínicas. En muchos casos, la infección por COVID-19 es asintomática. En una revisión de la literatura científica se ha estimado que la proporción de pacientes asintomáticos varía entre 30 y 40%. En los individuos asintomáticos, la COVID-19 típicamente se presenta con manifestaciones sistémicas, respiratorias, aunque también se ha descrito clínica, gastrointestinal, cardiovascular o más infectamente dermatológica y neumológica. Se ha descrito también alteraciones cutáneas similares a la eritema, especialmente en los dedos de la mano y de los pies, generalmente en niños y adultos jóvenes, a veces sin otros síntomas asociados y con PCR negativa. Espectro de la gravedad. El espectro clínico del COVID varía de formas asintomáticas a pausintomáticas, hasta en formas graves caracterizadas por insuficiencia respiratoria, sepsis, shock y síndrome de difusión orgánica que requiere ventilación mecánica e ingreso de la UCI, unidades de cuidados intensivos. Factores de riesgo. La COVID-19 se asocia con una mayor mortalidad. Se ha descrito una tasa de letalidad que varía entre los 8 y los 12% entre las personas de 70 años y del 15 al 20% en los mayores de 80 años. Para esto tenemos un diagnóstico. La prueba estándar para detectar el SARS-CoV-19 es la reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, RT-PCR, obtenida habitualmente de muestras narifaringe o de secreciones respiratorias. Radiografía del tórax. La radiografía del tórax es generalmente la primera prueba de imagen en los pacientes con sospechas o confirmación de la COVID, por su utilidad, disponibilidad y bajo costo, aunque menos sensible que la tomografía computarizada. Hallazgos de la radiografía. La radiografía del tórax puede ser normal en los casos leves o en las fases precoces de la enfermedad, pero es poco probable que los pacientes con clínica moderada o grave tengan una radiografía del tórax normal. Los hallazgos más frecuentes son la opacidad del espacio aéreo, ya sean las consolidaciones o la menos frecuentes son la opacidad en vidrio deslustrado. Los hallazgos de la radiografía del tórax en pacientes con sospecha de COVID se han dividido en 4 categorías para facilitar el diagnóstico radiológico, profesora. Radiografía del tórax normal. No es infrecuente que la radiografía del tórax sea normal al principio de la enfermedad, por lo que una radiografía normal no excluye la infección. Hallazgos típicos incluyen la opacidad en vidrio deslustrado. Hallazgos indeterminados son aquellos que pudimos presentar en el caso de neumonía con COVID, incluye las consolidaciones de opacidad en vidrio deslustrado con distribución unilateral, central o en los nódulos superiores. Hallazgos atípicos o opacos frecuentes incluye la consolidación lobar, el nódulo o la base pulmonar, el patrón militar, la contubulación y el drenaje pleural. Tomosíntesis. La tomosíntesis digital torácica es una técnica que aplica rayos X en
proyecciones con angulación diferencial para la obtención de información de diferentes secciones pulmonares. Esto evita la superposición de estructuras y permite detectar con más precisión pequeñas lesiones pulmonares no presentes en la radiografía. Técnica. Para la sospecha y evolución al iniciar de la COVID con TSET, la mayoría de los actores recomiendan la realización de un estudio torácico sin contraste intravenoso y en inspiración. Hallazgo de la TC según el estudio evolutivo de la infección. Algunos estudios descubren hallazgos de la TC pulmonar en pacientes asintomáticos. También se le ha observado que la TC puede ser negativa en los primeros días de los síntomas. Por lo tanto, una TC negativa no debe usarse para excluir una posibilidad de la COVID-19. Gravedad del pronóstico. La mayoría de los pacientes infectados por la SARS-CoV-19 tienen síntomas muy leves y bien pronosticados. En ocasiones, el virus ocasiona una enfermedad grave en forma de neumonía, edema pulmonar, falso multiorgánico, que puede conducir a la muerte. Para finalizar todo esto, concluyo que las pruebas de imagen tienen un papel importante en la imagen del paciente. Con sospechas, confirmaciones de COVID. La prueba de imagen inicial es la radiografía del tórax. La TC es muy sensible, se reserva para detectar posibles complicaciones, proporción diagnóstico, alteraciones con caso de desimparencia clínica, analítica o radiológica. La neumonía del tórax se caracteriza por la preferencia de opacidades de vidrio del ilustrado, consolidaciones típicamente bilaterales y perimetrales, con frecuencias subpleurales. Además, las imágenes permiten monitorizar la evolución de la enfermedad y graduar la gravedad de la infección pulmonar. Hasta aquí fue mi profesora.